Ignacio Gaitán. Ignacio se desempeña en la actualidad como decano ejecutivo de la Escuela Internacional de Administración y Marketing y de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda. Ha sido profesor de esta universidad en diferentes materias como Historia de las Ideas Políticas, Economía Colombiana, Entorno Económico y Globalización. También se destaca actualmente por su cátedra Gerencia y Felicidad. Debo confesarles primero a todos, a Gabriel, por esta, Alejandro, a todos, muchas gracias por la irresponsable invitación. En 1 hora y cuarto se van a dar cuenta que fue un acto de irresponsabilidad haberme invitado. Lo primero que uno hace, a mí me enseñó mi papá y mi mamá, cuando uno llega a un lugar, uno se presenta, ¿sí o no? Esta es mi presentación. La razón de ser que tengo en mi vida está allá atrás. A la derecha está Gina, esta Gota, que les confieso que cada vez que lo veo, aunque es una foto, me manda a llorar. Es Matías, y el de la mayor es el que manda a Matías, que es el hermano mayor, que es Juan Felipe. En la práctica, Matías maneja a Juan Felipe, porque a nosotros, cuando éramos chiquitos, eran los grandes los que manejaban a los chiquitos, ¿sí o no? Ahora no, ahora los chiquitos manejan a los grandes. He hecho todo un estudio y es de verdad, pero esto cambió. Entonces el que le da órdenes a Juan Felipe es Matías. Y este man, que es un ser muy amoroso, como se dan cuenta, ahí Juan Felipe no abraza a Matías, sino Matías abraza a Juan Felipe. Comienzo siempre por contar la foto de esa historia, la historia de esa foto, porque tiene mucho que ver, porque estoy acá. Esa foto, se dan cuenta que estamos disfrazados de alemanes. Yo de alemán tengo muy poquito. De hecho, creo que lo único que sé en alemán es decir tanken, y hasta ahí llegó. Es decir, no tengo nada que ver con Alemania, ni mis abuelos, ni nada. Pero tuve la fortuna de estar el año pasado en la semifinal de la Eurocopa entre Alemania y Francia. Y nos pasó algo muy divertido. Cuando compramos las boletas, allá en el mundo organizado de esa Eurocopa, nos dijeron que quedábamos en la tribuna de Alemania. Entonces no fuimos, sino que nos obligamos a nosotros mismos a disfrazarnos de alemanes para que ellos mismos pensaran que éramos alemanes. Nunca me había pasado que la gente me hablaba y yo nunca les respondía. Estos manes, en el momento de euforia del partido, empiezan a darme cerveza y todo. Yo les recibía la cerveza, pero les decía tanken, tanken, tanken. Por eso les dije que aprendí alemán. Y ese partido tiene que ver con el sentido de esta conferencia. Es nuestra propia capacidad de tomar decisiones para que los demás existan en la vida de uno. Llevo 11 años dedicado a este tema. No dedicado, parcialmente dedicado a hablar de esto, y después de 11 años he llegado a la conclusión que gran parte de las cosas que pasan en la vida de uno tienen que ver con decisiones que tomamos. Antes de los 11 años, yo tengo 48, o sea, 37 años antes, vivía convencido de lo contrario, que todo lo que pasaba, pasaba por el resto de personas, y de alguna manera le echaba la culpa a los demás de lo que pasaba. En un momento de mi vida, este enano se va a vivir a Estados Unidos con su mamá. Yo me separé hace 13 años de la mamá de Juanfe. Y esta mañana le contaba a Rocío, la siguiente conferencista, que mi vida se dividió antes y después, el día que dejé a Juan Felipe viviendo en Estados Unidos. Yo ya pasé por la triste etapa de haber enterrado a mi papá y a mi mamá, pero les confieso que esa situación fue, podría decir desde el punto de vista emocional, para mí mucho más dolorosa. Porque de alguna manera yo nací para ser papá y mi primera etapa de papá tuvo una ruptura muy fuerte. Y ese día empecé a entender, a tratar de explicar por qué me haya pasado lo que me haya pasado. Y me hice la promesa en el año 2006 que algún día iba a pasar mi vida una foto como esa, en donde a través de decisiones podía empezar a reconstruir mi vida emocional. Si esto pasara sería una maravilla. Ya pasó. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de qué, cómo y para qué hablamos de felicidad en las organizaciones. Lo primero y más complicado parte de esta palabra, de las emociones. Aquí estamos sentados, estoy echando un ojo rápido, la mayoría son generación X, como la mía, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿No?
No, Gabriel sí. Gabriel, venga, hablemos los dos, parce. Venga. Ah, no, Gabriel es millennial. Perdón. No, jodas. Hombre. Es un Z. ¿Están de acuerdo? Es un Z, muy bien. Yo soy un desesperante X. No es mi culpa. Nací el 1 de agosto de 1969. Resulta que la humanidad se la pasó 1000 años diciendo que los seres éramos fundamentalmente racionales, que era la razón la que gobernaba nuestra vida. ¿Sí o no? Cuando nos educaron de chiquitos, siempre nuestros papás trataban de privilegiar en nosotros la razón. Y está bien. Las escuelas de psicología de principios de siglo pasado trataban de demostrarnos que todas las acciones de nuestro día a día estaban fundamentadas en la razón. Más o menos hace 30 años comienzan los biólogos y los psicólogos a decir, no, venga, como dice el narrador de Win Sports, tranquilo que no es para eso. Pues resulta que el tema no era razón. Nos dijeron, los seres somos fundamentalmente emociones. Y ahí se nos complicó la vida. Se nos complicó porque a nosotros nos entrenaron desde la razón. Y en un día nos dicen, no. Ya no es la razón, ahora es la emoción. La que guía sus acciones son las emociones. ¿Qué quiere decir eso? En este momento son las 2:16 de la tarde de un jueves. ¿En qué emoción están ustedes? Voy a empezar a contar. Después del almuerzo. ¿Sí o no? Primero, eso tiene que ver con las emociones, ¿o no? ¿Comieron qué? Carne. ¿Qué pasa con el cuerpo con la carne? ¿Qué pasa con la digestión con la carne? ¿Sí o no? Diferente que no se han comido una corvina, un pargo rojo, ¿sí o no? Pero carne. Entonces por allá hay algo dentro de ustedes que está determinando su emoción. Les aseguro que algunos tienen sueño. ¿Vale? Están metiéndole cafeína a eso para ver si logran, ¿sí o no? Gracias. Si logran conectarse. Pero además hay algunos que están con la emoción de la oficina. Entonces por ahí veo gente whatsappeando. Porque además están con la angustia de que hoy no están en la oficina. Y a los seres humanos, como nosotros los X, Gabriel, nos preocupa no estar en la oficina. Nos sentimos medio raros. Es más, algunos se sienten culpables y todo. No, parce. El mundo gira alrededor nuestro. Los X, el mundo nació con los X y murió con los X. ¿Estamos? Les tengo una pésima noticia. Ustedes van a ser reconocidos según la emoción en que estén. ¿Me están entendiendo? Si en un momento yo te conozco a ti y ese día estabas con un problema personal, vas a estar con el problema personal y me preguntan, ¿cómo es tu nombre? Josefina. Oiga, ¿cómo le pareció Josefina? Seria. Estaba como brava. ¿Sí o no? Porque la emoción en que estamos, ¿cierto?, define nuestro comportamiento en todos los momentos del día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Incluso conozco gente que pelea dormida. No quiero que empiecen a hablar de personas, pero sí pasa que hay gente que hasta dormida habla, ¿sí o no? Yo no, yo cuando duermo. Muy bien. Cuando algún día me pasó, me dicen en el año 2006, venga Nacho, su problema es que usted se comporta según sus emociones. Ahora les voy a contar y les voy a preguntar, ¿qué determinan nuestras emociones? Le doy una carita feliz a que me conteste esa pregunta. ¿Qué determina una emoción nuestra? Da uno. El entorno, vamos bien. Media carita feliz. El entorno, ¿qué más? Las circunstancias. Uy. Venga para acá. La experiencia. Es decir, todos somos distintos, ¿o no? Tú has vivido cosas distintas, tú. Aquí no hay nadie que tenga la misma experiencia. Nadie. Ni siquiera los hermanos. Todos los seres humanos hemos vivido situaciones diferentes en la vida. Todos. Y nuestras emociones están determinadas por nuestra experiencia. ¿Me están copiando? ¿Me están copiando? Muy bien. ¿Alguien me da un ejemplo? Hoy me trajeron para que yo dé los ejemplos. Más fácil, ¿no? Listo, entonces voy a dar el ejemplo. Voy para atrás. A mí, voy caminando por la calle en Bogotá, por la 15, y veo un televisor con el partido de la Champions, hablo de una Champions League, veo jugando al Bayern,
¿Y a mí qué me pasa? ¿Sí o no? Me quedo mirando. ¿Sí o no? ¿Quiénes siguen derecho? No, las mujeres no, mi mujer se queda parada. Siguen derecho aquellas personas que en su base de datos el fútbol no les genera emoción. Siguiente comentario, siguiente ejemplo. Cuando yo era adolescente, sigo siendo, pero cuando era más adolescente, para los 25 años, una novia que yo tenía, que nunca en su vida se había tomado un trago, en mi noviazgo yo no tomo alcohol, no tiene nada que ver, sino porque no me gusta el alcohol. Esa noche, en una celebración X, le dio por tomarse todo el alcohol que la empresa de licores de Cundinamarca había producido. Es decir, tomó whisky, aguardiente, vodka, todo. Se pegó una rasca que ella todavía debe estar en Guayabada 20 años después, ¿vale? Cuando ella se emborracha esa noche, yo llego a la casa de mi mamá y le digo, mamá, ¿sabes qué? Voy a terminarle. Me dijo, no, negro, perdónala. 20 años después me di cuenta, ¿por qué le terminé? ¿Por qué le terminé? Con base, ¿cómo es tu nombre? Con base en la respuesta que nos dio Angélica. ¿Qué hizo que a mí me impactara tanto verla a ella esa noche en ese estado de embriaguez? ¿Qué emoción? Gracias, muy bien. ¿Qué emoción me generó? Decepción, muy bien. ¿De dónde creen que a mí me generó decepción ver a mi novia en ese momento tan borracha? Casi. Vete para atrás, vete para mi experiencia. Dime. No. ¿Quién lo dijo? Excelente. En mi casa de chiquito hubo mucho alcohol. ¿Vale? Por lo tanto, había algo por allá en mis emociones que hacía que yo fuera repulsivo del alcohol. No es que yo dijera racionalmente, oiga, estoy bravo porque usted tome. No, mi emocionar estaba configurado hacia la molestia por el alcohol. Les tengo una muy mala noticia hoy jueves. No hay ninguna emoción que ustedes tengan que no esté fundada en una experiencia. Ustedes son lo que han vivido y emocionean según lo que han vivido. Y eso para el mundo laboral es determinante. Porque nos la pasamos juzgando las emociones de las personas y nunca investigamos quiénes son. Y por lo tanto, como no investigamos quiénes son, no sabemos qué emoción le genera qué. Me acuerdo, hace 9 años, estaba yo en la universidad, yo llevo trabajando en la Sergio 21 años, y llega mi secretaria y me dice, jefe, imagínense que me acaban de contar que hoy Silvestre Dangond está en la fiesta de fin de año. ¿Me copian? Silvestre Dangond. Gracias, parce. ¿Cómo es su nombre? Gracias, David. Exactamente, es que David acaba de ser Nacho esa noche. Exacto. Yo, ¿y qué? ¿Ya qué? Parce, para mí Silvestre Dangond me han dicho Pedro Vargas. ¿Por qué? Porque no soy de esa generación. En cambio, le conté a mi mujer que venía Silvestre Dangond. No, llama ya al rector que me invite. ¿Vale? Fíjense todo lo que sucede. A veces, una tontería. Hacemos fiestas de fin de año y ni siquiera nos preocupamos. ¿Qué le interesa a la gente para quién va a la fiesta? ¿Alguna vez le han preguntado a ustedes qué quieren de fiesta de fin de año a las personas para las cuales va a dirigir la fiesta de fin de año? ¿Sabe a quién le importa la fiesta de fin de año? Al que la organiza. Estoy seguro que al que llevó a Silvestre Dangond es porque le encantaba a Silvestre Dangond. ¿Sí o no? Claro, pero no se preocupó por un detalle menor. Si la generación en la cual somos nosotros les gustaba Silvestre Dangond. Algo pasó muy divertido. Josefina, al otro día empiezan los corrillos de la fiesta, ¿no? ¿Sí o no? El que se emborrachó, el que le echó los perros al cielo, todo lo que pasa en diciembre. Y lo más divertido, yo he hecho, les cuento que hice un documental sobre eso, es que terminamos descubriendo que realmente hubo como 1000 fiestas. La de cada uno. Cada uno habló de su fiesta, parce. ¿Sí o no? Si de pronto nosotros nos preocupáramos por las emociones de los demás, no haríamos 1000 fiestas, haríamos menos fiestas. Al final les cuento un proyecto que hicimos una vez con un banco que tiene que ver con esto. Entonces, de alguna manera, mi camino comenzó por descubrir estas 4 cosas. Primero, aceptar que son las emociones las que rigen mi comportamiento. Y eso no es menor. Cuando tú y yo éramos chiquitos, Arturo, ¿cómo estás? Cuando alguien lloraba, por ejemplo, un niño lloraba mucho, ¿qué sucedía? ¿Quién dijo? Pegaban, muy bien. ¿A ti qué te pasaba, Arturo? No, que te pegaron, no.
¿Sí o no? Pero, o, muy bien, o te complacían. Muy buen ejemplo. Pero, por ejemplo, ¿era válido llorar de niño? Menos todavía, ¿sí o no? No, está bien, ¿sí o no? Es más, a un niño le decían cuando estaba llorando, oiga, no llore. ¿Estamos? ¿Qué sucede cuando uno a un niño le dice que no exprese una emoción? Dime. Bueno, además de que lo hace más, sí. Dímelo. Bueno, pero ¿qué pasa en su estructura? Digamos ¿quién lo dijo? Dilo duro. Reprime las emociones. Reprime las emociones. Angélica, reprime las emociones. ¿Sabe qué es lo complicado? Que lo único que no nos permiten de chiquito es esto, es aprender de nuestras emociones. Y cuando somos grandes y mamones como yo, vivimos confundidos porque no reconocemos nuestras emociones. Y lo más complicado cuando no las reconocemos es que nosotros actuamos a través de nuestras emociones. Entonces la vida se complica. Si yo les pregunto, lo he hecho en muchos escenarios, y hago un ejercicio toda la tarde y les pregunto cada media hora en qué emoción están, les cuesta trabajo reconocerla. Porque nunca nos entrenaron como seres emocionales. Nos entrenaron como seres racionales. No tenemos ni idea de emociones, ni idea. ¿Sí o no? Ni idea. Es más, a uno todavía le dicen, uy, ese es mucho berraco, no lloró en el entierro de la mamá. ¿Sí o no? ¡Ah! ¿Cómo es de fuerte? ¿De fuerte? ¿Quién? ¿Acaso es un pecado llorar en el entierro de la mamá? ¿Qué está perdiendo el ser humano? ¿Qué es lo más delicado desde el punto de vista biológico? ¿Qué pasa con las emociones que se reprimen? Josefina. ¿Para dónde cogen? ¿Sigue? ¿Para dónde cogen? Dilo, se enferma la persona. Las emociones están dentro de un sistema biológico, ¿lo sabían? Esto es pura biología. Una emoción reprimida se conduce a una parte del cuerpo, ¿sí o no? Y esa parte del cuerpo, en mi caso el colon, se enferma. O lo que se llame la espalda, el riñón, el páncreas, el corazón, etc. Yo tengo una experiencia de vida que la cuento solo como nivel de ejemplo. Simplemente esta foto. Mi mamá, mi adorada mamá, se separó cuando yo era un chiquitín, cuando tenía 3 años, y después de 20 años emprende una relación muy bonita, y a los 70 años se separa, y a los 9 meses le descubren cáncer en el páncreas. En el páncreas. Cuando nos empezamos, como creo en esto, empezamos a hacer, esto no es esoterismo, esto es, yo lo hablo desde la biología, quiero hablarlo claro. De hecho, esto no es autoayuda, esto es biología. Cuando empiezo a investigar, resulta que el páncreas es el órgano más sensible a las emociones. Y toda la tristeza de mi mamá corrió derechito para el páncreas. Y el páncreas, y a los 2 años nos empezó a visitar desde otro lugar de la atmósfera o del universo. Después de entender esto de las emociones, empecé a entender que a partir de las emociones yo me relaciono con el otro. Lamentablemente y culturalmente, como no tenemos ni idea de emociones, cuando estamos en X emoción le echamos la culpa al otro. ¿Sí o no? Como no las identificamos, lo mejor es pelear. ¿Sí o no? ¿Para qué? Más divertido, ¿no? Ajá, ¿y qué? Tendría que pelear. Peleamos con el otro porque no lo sabemos. Entonces yo estoy como mal geniado, ¿y a quién le echamos la culpa? Digo, ¿yo me hago cargo de mi mal genio? ¿Alguno de ustedes se hace cargo de su mal genio? ¿A quién le echa la culpa? A lo que sea, al que le tocó. ¿Sí o no? Al que le tocó. Porque como no reconocemos las emociones, tampoco nos hacemos cargo de ellas. Y siempre las usamos como excusa para relacionarnos con los demás. ¿Estamos? Lo complejo, y esto define un poquito lo que les dije al principio, es que la forma como relacionamos es una decisión absolutamente individual. El día que yo reconozco las emociones, empiezo a actuar con base en ellas. Pongo un ejemplo particular de un ejercicio que yo hago todos los días. Yo vivo a las afueras de Bogotá, en Chía, lo cual me toma más o menos 1 hora de carro todas las tardes. Y más o menos cuando llego al peaje, que estoy a unos 15 minutos de mi casa, me pregunto, oiga, ¿en qué emoción voy hoy?
Y hago todo lo posible por reconocerla y no llegar a descargar esa emoción en mi casa. Porque es que yo también tengo malos días, buenos días, tengo hambre, me duele el colon, me duele la cabeza, cualquier cosa. El truco está en que yo sé que me voy a relacionar, por eso esa foto tan dramática, a través de la emoción en que estoy. De hecho, pongo el truco, que tengo un playlist en mi música, en mi teléfono, y empiezo a poner música de esas que me llenan de energía para entender que yo mismo gestiono mi propia emoción. Y resulta un ejercicio muy divertido, porque cuando uno llega a la casa viendo en la emoción en que uno está. Los ojos son como, hagan de cuenta, un videobeam que proyecta lo que uno tiene en su emoción en ese momento. Ustedes ven la vida según la emoción en que están. ¿Me están copiando? ¿Me están copiando? Lo más jodido es que en el día vemos la vida diferente como 100 veces. La misma cosa, por eso uno cambia tanto de parecer. No es que uno cambie de parecer, uno la misma cosa la ve según la emoción en que está. La misma cosa. Por eso no hay razón. Lo que hay es emoción. Y los anteojos que usamos para ver la vida es la emoción en que estamos. ¿Me están copiando? Si alguien no me copia, se puede salir. Muy bien. Y he tratado, en esos 2 minutos que dura este video, de cerrar la discusión de qué es primero la razón o la emoción. Estos son 5 seres humanos que comparten una emoción. El video está en portugués, pero es muy fácil de entender. Ay. ¿Lo copiaron o no? ¿Ustedes creen que ellos racionalmente no se querían ganar el billete? ¿Sí o no? ¿En la razón? Parce. Ya es más, les aseguro que cada uno había tomado esos 18.000 reales y se los ha gastado en la razón. Pero eso es real además. Eso pasó. De hecho hay toda una historia en Google de programas que graban con cada uno después de mirar cómo los capturó la emoción. Eran todos, los cogieron de aposta, eran unos hinchas del Flamengo que anoche perdieron por penales la final de la Copa de Brasil con el Cruzeiro, equipo de Reinaldo Rueda, y eran todos los hinchas de fútbol. Y a pesar de la razón, es decir, la recompensa que le generaba el dinero, no señores,
Su pasión por el fútbol les hizo mover algo que para los que nos gusta el fútbol sabemos que no es sencillo, el de que ganamos un título. Y los que somos hinchas de equipos que ganan de muy de vez en cuando, sabemos que la razón nos invade mucho más rápido. ¿Esto qué quiere decir? Que creo y creemos que lo primero que tenemos que reconocer es que somos seres humanos configurados. Y como muy bien lo dijimos ahorita, estamos configurados por nuestra experiencia. Y aquí la vida se complica, porque al final de la historia, lo que logramos identificar es que la experiencia de cada uno es completamente distinta. Razón por la cual cada uno se comporta de forma completamente distinta. Si ustedes se dan cuenta, aquí está nuestro cerebro, ¿estamos? Y lo que hemos querido trabajar y contarles es que esas emociones que están aquí paradas hacen que veamos nuestra realidad según nosotros mismos. Por eso, a la palabra objetividad, y los que están tomando notas muy juiciosos, como Julito, apunte grande. ¿La palabra objetividad existe? ¿Para quién existe, Rocío? ¿Para quién existe? ¿Para quién existe la objetividad? ¿Únicamente para quién? Para el observador. No hay más objetividades. Esas peleas que me son muy divertidas. Oiga, sea objetivo. El otro man lo mira y le dice, ¿este man qué? ¿Sí o no? ¿Es objetivo de qué o qué? ¿Sí o no? La única objetividad que existe es lo que yo veo sobre el objeto, no más. ¿Complicado? Sí. Y les puedo hacer un taller de percepciones de 3 horas en donde les ponemos 50 ejemplos, en donde cada uno va a ver cosas distintas en la pantalla. Por lo tanto, la vida únicamente la vemos a través de nuestra emoción. Y lo que nosotros llamamos objetividad es lo que nuestra emoción determina en un momento. Por favor, dejen de pelear por la objetividad. Porque les tengo una pésima noticia a todos y a todas. ¿Saben quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Correcto, Jesús. ¿Sí o no? La razón es la forma como yo veo las cosas. Y trato de convencer al otro que las vea como yo. ¿Cierto? Pero hay un problema, Jesús, chiquitico. ¿Es posible que el otro vea las cosas como yo? ¿Es posible que las vea como yo? ¿Por qué no? Por lo que dijiste tú, ¿por qué no? Porque mi experiencia es distinta. Lo único que uno hace en las conversaciones que generan conflicto es entrar en este círculo. Es de tratar de que el otro vea la misma realidad que yo veo. Y resulta que por allá, en esa cosa, que es el cerebro, hay una información distinta que hace que yo vea las cosas como yo las veo. ¿Me están copiando? Muy bien. Eso determina nuestras conductas y lo que hemos tratado de invitar en estas conversaciones que amablemente y responsablemente me invitan es que a que ampliemos la mirada. Esto no es ninguna verdad. Esto es simplemente un ejercicio para que miremos que hay cosas más allá de nuestra propia razón, que es la razón de los demás. Porque al final, este es el mundo de las razones, o sea, es el mundo de las realidades. Me toca siempre volverme para poder pasarla, pero ya, me gusta caminar. Muy bien. Si ustedes le suman las emociones, pues las emociones las expresamos por medio del lenguaje. ¿Sí o no? Uno habla según la emoción en que está. Si uno está contento, uno habla súper amoroso. ¿Cierto? No, todo es bonito. Si uno está bravo, tiene que demostrar que como está bravo, habla feo. De hecho, a nosotros de chiquitos, Arturo, nos educaron diciendo que uno levantaba la voz cuando uno estaba bravo. ¿Qué tiene que ver levantar la voz cuando está bravo? Aparte de una expresión cultural. ¿La que qué? Ah, bueno, y sí se complicó la vida. Yo trabajo con una persona de esas y muere de la risa. Después hablamos de eso. Porque cuando habla con la gente piensa que está bravo. Es una idea súper complicada. Y resulta que la única forma como construimos nosotros relaciones es a través de las conversaciones. Cuando tenemos la fortuna de trabajar en organizaciones para cambiar la cultura y para motivar personas, lo único que hacemos es cambiar las conversaciones. No hay otra forma. Hay gente que le encanta mandar mensajes por internet, etcétera. No. Esto se trata de conversaciones.
Ahora con Rocío y con un grupo, con Gabriel, con otras personas, con Marixa, etcétera, en el almuerzo hablábamos de la mesa cuando éramos chiquitos. ¿Sí o no? Tú lo dijiste, Rocío. Todo lo que pasa en una conversación en la mesa, pasa todo. Ahí es donde la familia construye esto, que es cultura. La única forma de construir cultura es generando conversaciones. Si ustedes pueden hacer un diagnóstico cultural en una empresa, vayan a donde toma café la gente y óiganlos. Oír hablar a los empleados es identificar cuál es la cultura de la organización. Si son conversaciones fundamentadas en el miedo, si son que solo hablan de plata, si son conversaciones alegres, si son conversaciones optimistas, etc. Eso es el reflejo de la cultura de la organización. Siempre el mejor truco de todos es hagan intervenciones culturales a través de intervenir las conversaciones. Por eso es que chusan los teléfonos. No, mentiras. Muy bien. De ahí que tratamos de trabajar para esta palabra que tiene que ver con cambio, 4 principios fundamentales. Las organizaciones tienen emociones, Gabriel, ¿sabía eso? No solo las personas. Uno a veces asocia una emoción a una empresa, porque la suma de la emoción de los empleados es la emoción de la organización. También entendemos la importancia de que cuando quiero cambiar es empezar a cambiar el individuo. Cuando hablo de cambio no quiero decir transformación. Cuando digo cambio es que la persona mire otras cosas. Respetamos el libre albedrío. Y la importancia de la sincronía en las conversaciones. Cuando la gente empieza a hablar de otras cosas, cambia la cultura de la empresa. Si la gente sigue hablando de otras, es otra cultura. Hay un principio que no lo voy a explicar mucho, que es de un chileno que quiero, respeto mucho y lo quiero mucho personalmente, que se llama Humberto Maturana. Y dice: lo más importante del cambio no es lo que se cambia, sino lo que se conserva. No olviden esta frase. Siempre que tengan una situación o una relación, pregunten, ¿qué quiero conservar? Y les voy a poner un ejemplo muy fuerte, pero se lo voy a poner. Los que venimos de la generación X y los boomer, como Gabriel, yo pensé que eras X, Gabriel. Cuando abriste el almuerzo pensé que eras X, pero ya después me di cuenta que eras boomer. ¿Vale? Resulta que los boomer creen mucho en la autoridad. ¿Sí o no? Para nosotros la autoridad es muy importante. Y la autoridad en nuestra época era una autoridad jerárquica, de arriba para abajo. ¿Sí o no? Eso que nos decían a nosotros, Jesús, usted me obedece por edad, dignidad y gobierno. ¿Lo has oído, no? Y hay Carreño y todos los demás, ¿sí o no? Así obedecíamos nosotros. En una relación así, ¿qué es lo que yo quiero conservar? Piensen, en ese tipo de relación que acabo de escribir, ¿qué es lo que la persona quiere conservar? En una relación así, de arriba para abajo, en las jerárquicas, ¿qué se conserva ahí? Otra carita feliz para que responda. No. ¿Ustedes creen que si ahí se quiere conservar el respeto? ¿La qué? Duro. La autoridad. ¿Sí o no? En una relación jerárquica, el que está arriba lo que quiere es conservar la autoridad. Y todo gira alrededor de la autoridad. ¿Usted sabe cuál es la emoción que más sobresale en una relación fundamental en la autoridad? ¿La emoción que más sale? El miedo. ¡Ay, qué conectados estamos! El miedo. Y hago una pregunta: ¿qué pasa en el miedo? Rocío, ¿qué pasa en el miedo? ¿Cómo emocionamos con miedo? ¿Qué pasa con el cerebrito? Se recoge, no se expande. ¿Qué más pasa con el miedo? ¿En el miedo somos creativos? ¿En el miedo decimos mentiras? Duro, ¿en el miedo decimos mentiras? Mentirosos. ¿Se han dado cuenta? ¿En la confianza se dicen mentiras? Otra vez, ¿en la confianza se dicen mentiras? Entonces, ¿por qué no quedan relaciones fundamentadas en la confianza? ¿Por qué no se educaron en el miedo? ¿Me están entendiendo? Como nosotros emocionamos según la experiencia, si fuimos educados en el miedo, nos es difícil educar en la confianza. Y si no, piensen los que son papás o los que somos papás. Muy bien. Más fútbol.
¿Alguna duda? Zinedine Zidane, número 5 de la selección francesa, jugaba la final del Mundial de Alemania contra Italia. Era el último partido profesional de su carrera, de nada más y nada menos que de Zizou, tal vez uno de los jugadores después de Platini y de Fontaine más franceses más importantes de la historia. Y su emoción lo capturó. ¿Se dieron cuenta? Después habrán oído los que les gusta el fútbol e historia, que dicen que Materazzi le dijo cosas no muy bonitas de su hermana y él reacciona. ¿Se dan cuenta? Esa es la historia. Y se dan cuenta que nuestras emociones, además, cuando no somos conscientes de ellas, determinan nuestra vida. Esto determinó el retiro de Zinedine Zidane. No es un detalle menor. Y realmente, cuando uno hace seguimiento, ¿vio que va a hablar de ustedes? Siempre me pasa esto, parce, que me vuelve una generación. Y no puedo dejar de hablar de Gabriel, entonces... Muy bien. Si se dan cuenta, lo primero que quería que entendieran en estos primeros 20 minutos, 25, era que entendiéramos el poder de las emociones. Y que entendiéramos que las emociones determinan nuestro actuar. Y que empecemos a entender que la emoción de cada uno tiene que ver con su propia experiencia. Y que empecemos a entender que esa experiencia genera nuestras conversaciones y que por lo tanto, el primer truco es que empecemos a interiorizar que cada uno es distinto, aunque suene muy bobo, pero así es. Hay una segunda gran acción que genera nuestras emociones y es el momento en el cual nacimos. Voy a describirles brevemente las 4 generaciones que están acá. Hay más, siempre que hay la duda, pero simplemente les quiero contar para que vean cómo cuando uno nació, gran parte de ese momento en que uno nació determina gran parte de nuestras emociones el resto de la vida. La primera generación son los baby boomers, ¿vale? ¿Cuándo nacen ellos? Ellos nacen entre los 40 y principios de los 60. Mi mamá, como la tuya, Rocío, mi mamá es de los 30, mi papá es de 38 y mi mamá es del 42. Eran unos boomers perfectos, ¿vale? ¿En qué época nacieron los boomers? ¿Qué pasaba en el mundo en esa época? ¿Qué pasaba? Posguerra. ¿Qué pasa? ¿Qué emoción tiene el planeta después de una guerra? Miedo. ¿Sí o no? La emoción que mandaba o regía en ese momento en el mundo era la del miedo. Por lo tanto, la generación que nace con el miedo. Y si se dan cuenta, voy a decir algo muy brusco. No es culpa de la generación. Hay algo que entra en nuestra información cerebral, que después entra al subconsciente, que hace que así emocionemos. Al nacer después de la guerra, nacen austeros. El mundo estaba austero, no era rico, era un mundo austero. Y si se dan cuenta, eso es un reflejo perfecto de esta generación. Para ellos, las decisiones eran para toda la vida. El matrimonio era para toda la vida. Comprar una casa era para toda la vida. Comprar un carro, ¿se acuerda, Rocío? Mire, alguien compraba un carro en la familia y uno iba. Oiga, que mi tío compró un carro y uno iba a verlo. Ahora, no, parce. Oiga, así supe, sí, bueno, cambió de carro otra vez. Pero ¿es una noticia? No, no es una noticia. Pero para nuestros papás era una noticia. Las cosas tenían mucho valor. ¿Sí o no? Y tenían mucho valor porque era difícil tenerlas. En la época de nuestros papás, que era normal pensionarse. ¿Sí o no? Era normal que uno entraba a una empresa y le decían, ve, Jesús cómo es de bueno. Entró y se pensionó en la misma empresa. ¿Sí o no? ¿Qué pasaba en esa época? Si uno llegaba a los 3 años, papito, renuncio, me muevo. ¿Qué pasaba? Conflicto. Usted está loco, mijito. Qué irresponsable, Armando. ¿Estamos? Porque para ellos, sus emociones estaban configuradas por su momento. Para ellos el trabajo era honor. Era realmente pertenecer a una empresa. ¿Por qué? Porque había escasez de empleo. Por lo tanto, lograr emplearse era muy importante. Las relaciones, y esto es muy importante que lo llevemos en ADN, eran totalmente jerárquicas y lineales. Si alguien trabaja aquí en las áreas de desarrollo humano, puede ser la mitad del auditorio, y tienen boomers a su cargo, les importa mucho el organigrama. Para ellos el organigrama y verse en dónde están es súper importante.
¿Sí o no? Y saber quién es el jefe, eso es muy importante. Con un milenio a ver si le importa el organigrama. No, parce. ¿Vale? Pero a ellos sí les importa. Les importa a largo plazo. Un truco, a los que hacen políticas de retención, quieren retener a un boomer, el tema no es el billete, el tema es la estabilidad laboral. ¿Se acuerdan que les dije cada uno que quiere conservar? Ellos quieren conservar la estabilidad, la necesitan, porque su momento de vida donde nacieron era un mundo inestable. Por lo tanto, su emocional les pide estabilidad. Como nada es perfecto, después de ellos nacen los desesperantes X. Como soy yo X, entonces hablo del desesperante X. ¿Podemos hablar de los dos, Rocío? ¿Desesperante los dos? Vale, muy bien. Estos pobres manes, ya no nacemos en la época de la austeridad. Ya no nacimos ahí, Armandita, así que no se haga, parce. Nacimos cuando el capitalismo empieza a hacer sombra en el mundo. Es decir, lo que valía en ese momento era el dinero. ¿Qué es lo que más le importa a un X? El dinero. ¿Ustedes quieren motivar a un X? Gracias, no sea tan dura con nosotros, hola, ya eso es uno muy feo, en serio, me voy. Dele plata. De hecho, le voy a contar una historia. Los bonos, como forma de recompensa, nace con los X. Nosotros nos inventamos los jugosos bonos, las jugosas comisiones y otras formas de mover nuestra alma. Diría una vez un conferencista que tuve la oportunidad de conocer en Paraguay, nuestra cochina alma. Lo digo desde el amor, estoy molestando. Pero realmente nosotros sí, si le preguntamos a un boomer qué es éxito, la palabra éxito para ellos significa estabilidad. En cambio, para los X significa dinero. Y es un tema súper complicado. Allá va alguien exitoso. Cuando un X dice eso, quiere decir que va en un buen carro, XXX. ¿Sí o no? No sigo diciendo más descripciones. ¿Vale? Pero a eso llamamos exitosos los X. Pero además tenemos un problema para los de recursos humanos, somos súper individualistas. Hay empresas de formación y universidades que hemos facturado mucho generando la competencia de trabajo en equipo. ¿Y saben a quién se la venden? A los X, porque esa vaina no sabemos nosotros. Por el tema del dinero, nuestra principal competencia es la individualista. Nacimos entre el 65 y los 80s. ¿Al fin que decís X o no? ¿No? ¿Millennial? Mierda. ¿Tienes problemas ahí de...? No, después hablamos de esos que están en el borde. Porque sí hay un estudio de generaciones borde, para que sepas. O sea que tú eres objeto de estudio. Muy bien. El trabajo lo era todo. Ya no es honor. Nosotros nacimos enfermos del trabajo. Aquí nace un concepto, una palabra en inglés que se llama los workaholics, que no son más que las personas obsesionadas del trabajo. Mi generación, por ejemplo, lo dirán algunos que sean aquí X, cuando se escapaban de la oficina o uno salía de día, se sentía raro. ¿Sí o no? Y si uno se tomaba una tarde, decía miércoles, estoy tumbando a alguien. No, eso no le pasó a Rocío. ¿O sí? ¿Terrible? ¿O no? Y robando. Y ahí viene, y esto es en serio, problemas gástricos muy fuertes. Porque nuestro estrés se va para la barriguita. Porque nuestra generación nació para trabajar. Y no quiere decir que trabajaran más. Quiere decir que iban más tiempo a la oficina. Eso es lo más complicado. El otro día estuve haciendo una consultoría a una empresa de helados muy grande, la más grande del país. Y llega la gerente de recursos humanos y me dice, ve Ignacio, mira lo que nos pasó. Cuéntame, me dice, hicimos un demo y mandamos 20 empleados a hacer teletrabajo. Los mandamos para la casa. De los cuales 12 eran X. ¿Qué pasa con un X en la casa? Dígamelo fresco. ¿Sabe que Fox, ESPN, TIC Sports se sienten felices con esa decisión? Parce, nosotros si no tenemos una oficina y un jefe, no nos movemos. Porque nosotros venimos del mundo de la jerarquía. Razón por la cual la productividad de esos 12 se vino al piso. Ayer les muestran sistema de monitoreo, etcétera, y por ejemplo entraban al correo como cada 3 horas. Manden un millennial a la casa. Autónomos. Autónomos. Y no, eso sí que nos duele a los X ver a alguien autónomo. Porque como no sabemos de autonomía, lo criticamos. ¿Qué es lo más fácil cuando uno no sabe hacer algo? Criticarlo. ¿Sí o no? Entonces, como los millennials están llenos de autonomía, en vez de aceptarlos, los criticamos.
Para nosotros la vida laboral y la personal se empieza a mezclar, ya la vaina se pone buena, y aquí se dispara el índice de divorcios en el mundo, eso es de verdad. ¿Por qué? Porque nace un concepto ese de ir a trabajar, tomarse algo después de la oficina, cosa que nuestros papás definitivamente no hacían. Empiezan a hacer posgrados para demostrar ser más ostentosos, extrovertidos, el mercado del lujo, el marketing del lujo, etcétera, etcétera. Hablé pésimo de nosotros mismos. Muy bien. Pero no, tira, somos muy queridos, pero eso son nuestras características culturales. Y ahora vienen aquellos que a muchos nos sacan canas, sobre todo a Arturito. ¿Sí o no? Que son los millennials. Esto tiene que ver con algo que les dije al principio. Si ustedes miran rápido esta foto, si ha habido un cambio brusco entre generaciones, es de X a millennials. Y como no lo sabemos manejar, pues los criticamos. ¿Sí o no? Más fácil descalificarlos, decir que no sirven para nada, que reconocerlos como seres autónomos y distintos. ¿Qué les pasó a los millennials? Ya no nacen en la época del capitalismo, sino en la época en donde los valores culturales empiezan a cambiar. Y hay algo que sí que le duele a los papás de los millennials. Para ellos la palabra éxito no es el billete, es el placer. ¿Sí o no? Y ahí nacen los adjetivos calificativos como vago, irresponsable. ¿Sí o no? ¿Sigo con los adjetivos o no los sabemos de memoria? Mijito, ¿usted cómo es irresponsable? Tengo un caso, a mí me gusta mediar. Entonces tengo un caso de una prima hermana cuyo hijo Juan Felipe, que es adorable, es un puro millennial, y él es un chino más, de verdad, muy pilo, y él tiene claro que trabaja un año, renuncia, viaja y vuelve. Mi prima, que es X, cada año le provoca matarlo, enlatarlo, ¿sí o no? Y me llama un día y me dice, no, Nacho, es que Juan Felipe sí. Le dije, Juan Felipe nada, Juan Felipe es esto, y hay que reconocerlo como esto. Anécdota en la empresa que les cuento, el presidente de la compañía, muy preocupado por los millennials, se inventó un bono especial de Navidad para ellos, para retenerlos. Él es X, entiéndanlo. Y él pensó como X que el billete retenía a los millennials. ¿Sabe qué dicen los millennials con el bono? ¿Qué hicieron? Parcero, Chaulín. Estoy muy agradecido con su merced, pero yo estaba ahorrando para irme 6 meses para Estados Unidos. Le anticiparon el problemita. ¿Por qué? Porque esto tiene un truco biológico muy interesante. A nosotros nos enseñaron a ver la vida a través de nosotros, no los demás. Y pensamos que la vida es como la vemos nosotros. Y la vida es como la ven los demás. Y resulta que el presidente X, muy amoroso, pensó que con billete lo retenía. Y se le olvidó que los que le estaban dando el billete eran distintos a él. ¿Quiénes son millennials? Ahora sí entramos en eso, seguimos en la discusión. Son 80s hasta mediados de los 90. Hay una cosa que nos cuesta más trabajo todavía, que su mentalidad es líquida, fluida y colectiva. Así como somos individualistas, esta es la generación que gracias a ellos el medio ambiente está teniendo nuevo aire. ¿Por qué? Porque son colectivos a morir. Siempre pongo un ejemplo rápido en esta, es que los adultos, los más X, cuando vamos a ir a reciclar tenemos una botella de plástico, me pasa a mí, y cuando voy me toca leer todas las veces el verde, el gris y el azul. He leído 700 millones de veces los 3 colores. Mi hijo Juan Felipe, ¿qué pasa en mi hijo Juan Felipe? Parce, automático. ¿Sí ven la configuración tan interesante cómo funciona? Su emoción fue configurada en esa generación. Él automáticamente lo hace. A mí me toca leer el berraco verde, plástico, botellas, residuos tóxicos. Muy bien. Y estos son los últimos. Si hay canas en los millennials, en estos hay arrugas, canas, pérdida de peso. Porque miren lo que pasa con ellos. Ellos nacieron a mediados de los 90 hasta el 2010. Su mirada es inmediata. Y eso es lo más jodido. Todo lo quieren para ya. ¿Sí o no? Los hijos. ¿Por qué lo quieren para ya? Ricardín, ¿por qué creen que culturalmente se configuraron para tener todo inmediato? ¿Por qué? Gracias. Porque resulta que los manes entran a una tablet y ponen un dedo y el contenido les sale
inmediato. A los X, para buscar un contenido, nos tocaba ir a coger un bus e ir a una biblioteca. No había nada inmediato. Nuestro sentido de inmediatez es distinto. Ellos no lo hacen de malos. Quitémonos el estigma de criticarlos porque lo hacen distinto. Lo hacen porque lo hacen. Lo hacen porque así nacieron y nacieron en ese momento. ¿Estamos? Porque además tienen un poco de papás X inseguros que les queremos dar todo ya. Un centennial abre la boca y hay 3 papás al frente, el biológico, el real, perdón, el del apellido, el biológico y la mamá, ¿sí o no? Diciendo, ¿qué quiere, mijito? ¿Por qué? Porque somos papás nerviosos. Y por lo tanto, esto es una generación inmediata, rápida y aunque no nos cueste, eficiente. La mente de ellos tiene caminos más cortos para lo que nuestra mente tiene caminos muy largos. Por eso a veces la lógica de ellos nos cuesta tanto trabajo porque nuestro cerebro no está configurado igual. Son los nativos digitales, que ya lo han leído muchos ustedes. Una cosa muy interesante, son muy emprendedores. Para ellos la salida laboral está en la autonomía. Sí que nos cuesta enfrentarnos a jóvenes autónomos. Voy a contar una anécdota. Yo tengo un laboratorio de todo lo que estudio que se llama Matías. Es el laboratorio más lindo que tiene el mundo. Y por ejemplo, Matías llegó el lunes a contarnos a la mamá y a mí que por favor no lo volvamos a recoger en práctica de fútbol. Como se imagina, a mi hijo le encanta el fútbol por los videos que ha visto que solo son de fútbol. No es mucho, la experiencia de Matías está fundada en la experiencia del papá. Y nos dice, ¿pero por qué? Y dice, porque me parece más rica la ruta. Eso un X es un insulto, porque a nosotros nos queda la autoridad. Digo, mijito, ¿sí o no? El control. Hay una cosa que quiero que se lleven hoy en la maleta, sobre todo en el trabajo y en las familias. Muchos papás X lo que quieren conservar con sus hijos no es el amor, es el control. Y eso no es sencillo. Cuando uno quiere cuidar el control, en el control pasan muchas cosas distintas al amor. Créanmelo. En el control, la mirada es de quién, del otro o de uno. Y en el amor, la mirada es de qué, del otro. Esa es la gran diferencia. Pero nosotros fuimos entrenados para educar y trabajar y mandar sobre el control. Y en el control, la otra persona no existe. Eso es muy jodido entenderlo. Mientras que en el amor, el otro existe, el otro nace. Y nace a través de algo que dijimos en el almuerzo, que es por medio de las preguntas. Cuando uno le pregunta a alguien algo, están haciendo para alguien la persona. Cuando uno da orden, no hay relación. Les tengo una muy mala noticia. Las órdenes no crean relaciones. Las órdenes crean conductas, pero no relaciones. El amor construye relaciones. Y construye relaciones a través de preguntar, ¿tú por qué te comportas como te comportas? Pues resulta que el lunes en el medio del rollo, lo primero que reaccionamos es darle argumentos a Matías de por qué recoge nosotros. Y esta mañana se levanta, nos levantamos a las 5 de la mañana en mi casa y dice, papitos, ¿no me entienden? Es que yo me quiero ir en la ruta. Y me voltó con Gina, laboratorio, y le digo, claro, es su autonomía. Lo que pasa es que los X no somos autónomos, los X nos movíamos en la autoridad. Y en la autoridad no hay autonomía, hay obediencia. Y nos cuesta trabajo formar niños autónomos, porque no sabemos de eso. No nos entrenaron para ser autónomos. Muy bien. Mucha preocupación por el medio ambiente. Les encanta el aprendizaje por medio de nuevos métodos, nada tradicional. Habrán visto videos donde lo que menos se ha renovado en el mundo es la educación. Seguimos dando clases en el aula como hace 400 años y estos muchachitos se mamaron de eso. Quieren otra forma que les entreguemos el conocimiento. La mentalidad es mucho más realista y madura y son personas fundamentalmente creativos. A diferencia de nosotros que por el miedo pues no lo éramos. Muy bien. Después de un largo camino, que hoy simplemente les doy algunas ideas. Cuando a mí me preguntan, ¿qué es Ignacio para usted? La felicidad entendida desde el amor y desde el reconocimiento, para mí es pasar de ser invisible a ser visible. Y aquí me voy a detener un poquito.
Hagan ustedes una abstracción mental en un momento y piensen cuáles son sus mejores relaciones personales. Y van a encontrar en todos una cosa en común, en las que ustedes existen. Cuando les preguntas cómo están, cuando les dan un regalo, cuando existen. A contrario sensu, piensen ustedes cómo se siente su cuerpecito en las relaciones que son invisibles. Y les va a sorprender, en la mayoría de relaciones somos invisibles, porque estamos conservando la autoridad. Cuando hablo de visible, vamos a poner un ejemplo, Armando. Llegas tú malhumorado a la oficina, ¿vale? En las invisibles, llega tu compañero y te juzga. Es Armando, sí, es que es muy bravo. Otra vez bravo. ¿Listo? Siguiente escenario. Armando, buenos días. ¿Te pasa algo? Tú me contestas. ¿Te puedo ayudar en algo? Tú me contestas. Hagamos algo. ¿Qué sucede ahí? Sucede todo. Biológicamente, por eso lo hablo todo desde la biología, tu cuerpo se expande. Porque estamos conversando en la confianza. ¿Vale? Porque te demostré que lo importante no era lo que yo juzgara a través de tu cara mal geniado, sino era preocuparme porque estabas mal geniado. ¿Es que acaso estar de mal genio es malo? ¿Es un pecado? Es una emoción, como cualquier otra, parceros. Pero como no nos reconocen, juzgamos. Siempre, como el lenguaje es tan importante, alguien le decía hace un rato eso, el lenguaje crea relaciones. Piensen ustedes qué sienten cuando alguien habla de ustedes con un adjetivo calificativo. Es bravo, es tal, es tal, es tal. ¿Qué sienten? Juzgados, ¿sí o no? Imagínense que ustedes hablaran sin adjetivos calificativos, sino identificaran al otro como es. Josefina es lo que es. Josefina es lo que es. Donde naciste, en la generación que naciste, cómo viviste es lo que eres. ¿Dónde está el truco? En reconocerte como eres. Eso es ser visible. Un detalle, Google. Por ejemplo, en las investigaciones que hemos hecho corporativas, he tratado de recoger las empresas donde la gente es más visible, ¿vale? ¿Cuál es el truco? Muy bien, son empresas que construyen un CRM o un core tecnológico muy fuerte y recogen la información de todos sus empleados. Dónde nacieron, en qué lugar geográficamente, que eso tiene mucho que ver, en qué generación, etc. Y crean una base de datos muy potente en donde lo que hacen es que la política de recursos humanos está definida por el cruce de información. Y hace que todo el mundo cuando llega a esa empresa se sienta reconocido. Rápidamente un ejemplo. Una vez estaba yo en un taller en Google precisamente y llego donde un señor vietnamita que me recibe, nos hace el tour, éramos 25 latinoamericanos en el tour. Y lo primero que sucede, es muy divertido, por la configuración, es que llegamos los 25 latinos y nos llevan al primer café donde todo era gratis. ¿Vieron hay una película de Los Aprendices donde muestran eso? ¿Qué hicimos los latinoamericanos en ese café? ¿Qué hicimos? Café, manzanas, croissants. Hay una cosa muy divertida, hay una foto de un hindú que nos empieza a tomar foto porque todos con el morral empezamos a echar comida. Se nos salió pues, cultura venteada. Pero pasó algo muy divertido. Cuando terminó el recorrido, yo le pregunto al señor sobre la visibilidad. Le digo, ¿usted cómo se siente acá? Y me dijo, yo me siento feliz. Le dije, no joda, esto es un cliché de Google. Me dice, no, yo me siento reconocido, Ignacio. Le dije, cuénteme. Me dijo, le voy a contar. Yo trabajaba y estudiaba en la India, él es vietnamita, y un día dije que mi sueño era trabajar en Google. Hago una aplicación online para trabajar allá y en la aplicación no me preguntaban nada de mis estudios, él era programador, sino me preguntaban de mí, me preguntaban de mis papás, de mis hermanos, me preguntaban de todo. El man, lo primero que se imaginó, como pasa culturalmente, es que era una página de mentiras, porque decían, Google no, esto no puede ser una aplicación real. Muy bien, él aplica, a los 8 meses le llega un correo, le dice, mire, tiene una entrevista en Palo Alto, en California, porque nos gustó mucho su perfil. El tipo dijo, pero ¿mi perfil de qué? Si yo no les conté nada de lo que había estudiado. ¿Perfil de dónde o qué o qué? ¿Sí o no? Pues engaño. Llego a Palo Alto, pasa el proceso y le dicen, usted cualquier día, 1 de agosto, que es el día más importante del año, tiene que llegar a Google. El man llegó, 8 de la mañana. Tin, 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 llega.
y le pregunta a la persona de seguridad qué tengo que hacer y dice, muy bien, ponga su mano. Muy bien, él pone su mano y sale un letrero y dice, acceso denegado. ¿Qué pensó el man? De todo, parcero, me mamaron gallo. ¿Sí o no? Esa es la palabra, me mamaron gallo, gracias. ¿Le mamaron gallo? No. Le dice el señor guarda, llame a tal extensión. Llamó el man a una extensión, a la de Gabriel, contesta Gabriel, y le dice, ¿qué pasó? Le dice, señor, es que usted, en los papeles que llenó, dijo que usted dormía mucho, y su acceso a Google es a las 9 de la mañana. Jodas. Sí, el man sí dijo, una cañada, ¿sí o no? Un detalle no menor, ¿sí o no? Después hablamos del sueño como una parte de una competencia. A las 9 de la mañana en punto, ¿qué hace el man? Pone los dedos. ¿Qué pasó? Bienvenido a Google. Cuando él entra, se da cuenta de una cosa no menor. Todo lo que pasa allá adentro, siempre había algo para él. Es decir, crearon un mundo, no lo estoy validando, lo estoy contando, esto es un relato, no es un juicio de valor si es bueno o malo, pero él sentía que todo dentro, él era parte de eso. Porque crearon un sistema en donde cruza la información de todos los empleados y todos los empleados, los gustos que manifestaron, los crean en el sistema. Para completar, al mes, él llega a su cubículo y a la entrada del cubículo había un tapete persa. Él es musulmán y le habían puesto el tapete para que hiciera sus rezos. Cuando el man dijo eso, dijo, esto es en serio, parceros. Si les voy a contar algo, cuando uno se mete detrás al back office, es súper sencillo. De verdad. Lo que pasa es que es una organización pensando a la otra persona, no es una organización pensando en la persona. En nuestro mundo, ahorita tenía una conversación muy interesante con Marixia, y hablamos que en el mundo que nos crearon, la mirada únicamente está puesta en nosotros. Y a nosotros no nos formaron de chiquitos a poner la mirada en el otro. Lo que pasa es que poner la mirada en el otro es muy complejo. Cada vez que nos equivocamos, nosotros nunca asumimos la responsabilidad de nuestros actos. Nunca. Siempre ponemos la mirada en el otro. Pero contrario censo, todos los días pensamos que todo el mundo es como nosotros y no es como nosotros. Por eso, en lo que hemos tratado de entender para que eso tenga impacto, porque sé que siempre la duda es, ¿y esto cómo se hace, Ignacio? Siempre el truco está en primero, entiendan, diagnostiquen, hablen con las personas. A veces cuando uno le da por preguntarle a alguien algo, se lleva sorpresas increíbles. Las conversaciones son lo más develador del mundo. Y hablo de cualquier persona. Pongo siempre el ejemplo. Cuando yo hice el primer taller, esto hace 11 años, descubrí que la persona más invisible que había para mí era mi secretaria. Si yo lo único que sabía de ella es que se llamaba Libis. De verdad. Cuando yo hago este diagnóstico me sentí el miserable humano por naturaleza, porque más miserable me sentía, y yo mismo, en mi proceso de construcción o de reconstrucción, dije muy bien, a la primera persona que voy a entender es a Libis. Cuando llego el lunes por la mañana después del taller que hice, la llamo, le digo, Libis, nos vemos a las 10 de la mañana en mi oficina. ¿Qué pasó cuando yo le dije eso a Libis? Se asustó, porque mis relaciones eran patriarcales. Antes de todo esto, todas mis relaciones eran fundamentadas en el miedo. Un comentario, yo esa semana que llego de Panamá a hacer el taller, le pregunto a mi mamá cómo me veía, y me dice, negro, te tengo una noticia, nosotras, o sea mi mamá, y tus hermanas te tenemos miedo. Bonito eso, ¿no? Sí, uno se siente súper bien, la verdad. O sea, uno se siente casi miserable. Le dije, muchas gracias, mamá. Porque sí, ¿ustedes se han preguntado cómo los ven? ¿Han pensado la cantidad de gente que les tienen miedo? ¿Y han pensado la gente que les tienen miedo lo que sienten con el miedo que les tienen? Es que en el miedo pasan muchas cosas. En el miedo, en la desconfianza, como lo llamen emocionalmente. Cuando Libby llega a las 10 de la mañana pensando que yo le iba a mandar a recursos humanos, le empecé a preguntar cosas. ¿Saben qué descubrí ese día? Que estaba embarazada. No es mío, ¿no? Que estaba embarazada. Ese día descubrí que la persona que yo veía todos los días estaba embarazada. Porque cuando la vida la pasamos en la autoridad, no miramos al resto del mundo, nos miramos a nosotros. Hoy soy el padrino, no el papá, que quede claro, de 3 hijos de ella. Trabaja conmigo felizmente. Cuando hay fiestas, bautizos, eventos de mi familia, somos invitados mutuamente como una sola persona. Porque de alguna manera,
cuando nos paramos en el otro, de verdad pasan muchas cosas. Una reflexión es qué tanto conocemos y entendemos a todos los que viven. Y hablo de hijos, hablo de esposo, de esposa y hablo de todo el mundo. Ahorita les contaré al final, incluso de los papás. El cómo, inspiren y por favor, amplíen la mirada. El mundo no es mi mundo, es el de todos. Traten de reconocer como válido la mirada de todos, porque la mirada de todos es válida. Traten de ampliar la mirada. Si hay gente que es boomer y solo cree en la autoridad, vale, déjenlos comportarse desde ahí. Si hay X y se comportan como X, déjenlos comportarse desde ahí. Siempre y cuando, obviamente, se compartan valores institucionales, como es natural. Pero fundamentalmente, amplíen la mirada. Diseñen acciones, monten estrategia pensando en las personas, no únicamente en la organización. Y al final, ustedes lo que pueden hacer es hacer espacios permanentes de preguntarles cómo se sienten. Porque esto cambia, las emociones cambian. Por eso, la historia que estamos relatando es muy bonita, pero es más bonita desde la acción. Pasan muchas cosas, pero muchas cosas. Miren tips. Hemos creado un concepto muy bonito que se llama el gerente integral. De hecho, es una certificación. Y queremos un poquito que cuando alguien quiera sentirse realmente coherente, se sienta gerente integral. Integral, Marixa, es una buena noticia, son competencias blandas para nosotros. El mundo se demoró en descubrir 100 años que las competencias más importantes eran las blandas. 100 años nos demoramos. Antes pensábamos desde Fayol y Taylor que lo importante era lo operacional y lo técnico. Eso se aprende. Pero el ser humano es el eje de cualquier cosa. Por eso creamos todo un método que se llama el gerente integral, que de alguna manera denota que cuando alguien llegue a un lugar gerencial en una organización, lo primero que tiene que ser es ser humano integral. Es decir, ese ser humano, que eso tiene una connotación muy, muy grande. Crear círculos de reflexión, conversen. No les dé pereza. Creen en la organización espacios permanentes de hablar de cualquier cosa, no solo de trabajo. La gente se alinea, es conversando. Reflexionen de los errores. ¿Alguien me puede contar rápidamente cuál es la diferencia entre el error y la mentira, Ricardo? Entre el error y la mentira. Sí. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál? Dilo duro. El error es involuntario. Un aplauso. Ah, pero no, un aplauso, en serio. O sea, muy bien. Si se dan cuenta, ¿ustedes cómo están deconfigurados al revés? Acaban de aplaudir que el error es involuntario y todo el tiempo castigan el error. ¿Me explican? Si ustedes saben que es involuntario, entonces ¿por qué castigan a la gente que se equivoca? ¿Me puede explicar esa vaina? Alguien que me lo explique, yo no lo entiendo. ¿Por qué castigamos el error? Si es involuntario o no, parcera. ¿Por qué lo castigamos? Walter. Creencias, muy bien. Cultura, parce, no más que eso. Resulta que nosotros de chiquitos, de chiquitines, no nos distinguieron entre el error y la mentira. ¿Estamos? El adulto, simplemente cuando alguien hace algo, asume que lo hace para causar daño. En una estadística que existe en muchos libros, el 80% de las acciones nuestras son involuntarias, son errores. Y sin embargo no las castigan. Vamos a poner un ejemplo. Matías va corriendo por la sala de mi casa, pega una media vuelta, va a hacer un golazo y ¡pum! Florero. ¿Han vivido eso? Muy bien, tranquila. ¿Lo han vivido o no? ¿Qué hace un papá o una mamá? ¿Qué hace? Hágale. Matías, para el cuarto. ¿Sí o no? Y Matías se va para el cuarto diciendo, ¿y este man qué le pasó? ¿O no? ¿Estamos? Al otro día, Matías vuelve a hacer lo mismo, rompe el florero. Por la noche llega uno y pregunta, ¿qué pasó? Matías, ¿qué dice? Nada. ¿Ustedes me están diciendo que nosotros le enseñamos a mentir a nuestros hijos? El miedo produce mentiras. ¿Quieren organizaciones transparentes y éticas?
creen organizaciones sin miedo. El error es lo más cotidiano que cometemos todos. No hay otra forma de vivir la vida si no es equivocándonos. Es que no hay otra forma. ¿Cuál es la única forma de no repetir los errores? Reflexionando. Por eso es tan importante los círculos de reflexión. Cuando vean errores en su organización, hablen de ellos, sin lío, parce. O en la casa, o con el marido, o con quien sea. Hay errores de errores, ¿no? Hay unos que no se conversan. Muy bien. Talleres de confianza, crear experiencias, dinámicas de convivencia. El tema de que cada uno sepa y cuente de dónde viene, eso es muy importante. Proceso de transformación y seguimiento. Aquí rápidamente, antes de que me regañen porque me faltan 14 minutos, y Rocío está que se habla, yo respeto mucho a las damas. Simplemente, esto se lo dejaré a Alejandro. Esto ya pasa, como todos saben, en el mundo corporativo de manera permanente. Hay ejemplos en Colombia, fuera de Colombia. Siempre la gente habla de Google como un muy buen ejemplo de convivencia y de respeto humano. Hoy ha hecho un recorrido muy importante que las organizaciones creen áreas, básicamente en donde se permita generar el espacio de que los demás existan, de generar políticas hacia los demás. Son direcciones de felicidad o áreas de recursos humanos orientadas a la felicidad. Hay casos en Colombia muy bonitos, yo estudié este caso, por eso lo cuento, que es el de la Alquería, una empresa láctea en Bogotá, bueno, en Cundinamarca, más especialmente en Cajicá, en donde lo que hace el presidente de la compañía cuando contrata a alguien es preguntarle cuál es su sueño dentro de la compañía. Y él dice que su misión es hacer que todos los sueños de todos los que se emplean en Alquería se cumplan. De hecho, en la tarjeta personal de él, lo que dice no es presidente de la compañía, sino coordinador de sueños. Él se encarga de hacer que las cosas pasen. IBM, en Colombia hay un par de prácticas que se inventaron en IBM que se volvieron prácticas a nivel mundial. Una de ellas fue, las mujeres, que fue poner peluquería dentro de la empresa. ¿Sí vio? Y es muy divertido. Hicieron un estudio en donde demostraron por qué las mujeres muchas llegaban estresadas a las 7 de la mañana. Y llegaban estresadas porque cuando querían ir a la peluquería les tocaba levantarse a las 5. ¿Sí o no? Entonces, parce, entonces era una vaina, un frenesí para lograr llegar, además de bonita, a tiempo. Las dos cosas son incompatibles. O uno llega bonita o uno llega a tiempo, pues las dos cosas no. Y pusieron una solución muy tonta que fue poner una peluquería dentro de la organización. Después ustedes no se ríen en costos, lo poco que vale eso frente al impacto que tiene cultural. Pusieron el ejemplo de las guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. Otra empresa de zapatos que se llama Sapos. Ahí ahorita más adelante les cuento porque es un libro que yo recomiendo para la lectura. Y al final estamos tratando, todos los que tenemos la oportunidad, placer, honor de conversar sobre esto, es de entender que las compañías pueden tener esta emoción y no tiene que ver con nada desde el punto de vista cliché, sino es simplemente que las compañías felices es cuando la gente sabe que existe para la compañía. Eso no es menor. No hay nada más divertido, alguien lo llame por su nombre, no hay nada más divertido que lo que a uno le gusta pase en la compañía. Tenemos un ejemplo muy bonito de un banco que hace 9 años fue comprado por otro banco y en ese proceso de compra la motivación se vino al piso. Los que han vivido esos procesos en sus compañías saben que cuando hay fusiones hay un problema de motivación muy fuerte. Hicimos un ejercicio, eran 4.600 empleados y levantamos una encuesta de cuáles eran los hobbies de los 4.600. Me copian. Al final hicimos 9 grupos de hobbies, deportes, cocina, temas culturales, etc. Y a un grupo, que eran 173 personas, les encantaba el tenis. Pusieron que su hobby era el tenis. Un viernes, como mañana, le llega una carta al vicepresidente comercial y le dice: señorita Josefina, mañana a las 7 de la mañana tiene que estar en Compensar, que es una caja de conversación en Bogotá, obligatoriamente a las 7. Josefina se puso brava y le mandó una carta al vicepresidente diciendo que respetara el sábado de ella. El vicepresidente le respondió, le dijo: usted tiene que estar mañana. Así pasó con 176 personas. Llegaron a Compensar, se sentaron en una tribuna de una cancha de tenis
Y en un momento abren una cortina y ¿qué había detrás de la cortina? Rafael Nadal y Novak Djokovic, en carne y hueso. Hay un video de ese momento, lamentablemente he tenido un problema de encriptación, por eso no lo puse hoy, que es impresionante lo que pasó en esas personas. Después, cuando hacemos seguimiento, una persona que llevaba 23 años en el banco dijo: ese día yo sentí que nací para el banco. Era la primera vez en 23 años que el banco la había reconocido, no con plata, no con fiestas de fin de año, sino con lo que a él le gustaba. La actividad súper bonita, les permitieron durante 3 horas a cada uno pasar y pelotear un momento con ellos. Imagínense, creen que le gusta el tenis, pelotear con Nadal, debe ser algo, yo no tengo ni idea, pero debe ser un totazo Nadal y dejar uno frito. Después, ellos pasan al comedor. Cuando pasan al comedor, ellos dos están disfrazados de meseros y los hacen seguir. Después, había en Bogotá una exhibición de Claro, de la Telefónica, que los ha traído a Colombia, y van al Campín y ven el partido. Si ustedes se dan cuenta, si yo les contara cuánto costó la actividad, se van de para atrás. No costó, fue totalmente marginal, porque ellos no trajeron a Novak Djokovic y a Nadal. Lo trajo otra empresa y ellos aprovecharon el momento. Fue una persona en recursos humanos que pensó en las personas y logró generar ese espacio. Ellos se quedaron después, se llamaron gerentes de Happy Company y quedaron un efecto de multiplicación, porque esas personas después de ese momento se mataban por el banco. Y se mataban por nada diferente, no porque les dieran plata ni un bono, es porque sintieron que existían. Así mismo pasó con Chef, que se hizo una actividad con los Rausch y así sucesivamente. Pero la tontería no es qué hace uno, sino cómo lo hace. El reconocimiento en la vida de cualquier cosa es súper importante. Yo les aseguro, lo digo desde mí, lo que nunca les conté es que cuando comenzó este camino en mi vida, en agosto del año 2006, después de que Juanfe se fue para Estados Unidos, me di cuenta que todo lo que yo generaba era miedo y tomé la decisión de dejar de producir miedo, pero fue una decisión personal. Y a través del miedo entendí que las relaciones iba a ser mi futuro. Y me dediqué no a pensar en mí, sino a pensar en los demás. Por eso, ahora sí les cuento la historia de la foto inicial, para los que se acuerden, de nosotros 4 en el estadio de Marsella. Cuando hago viajes con mis hijos, que es lo que más hacemos juntos, nosotros la plata la gastamos en una sola cosa, no es en compras. Cada uno dice qué quiere como experiencia esa semana. Cuando yo le pregunto a mi hijo qué quiere como experiencia, lo que estoy diciendo es que el viaje no es para mí, sino para él. Y ahí pasan 1000 cosas. Cuando planeamos ese viaje, duramos 2 años planeándolo, Matías, mi hijo chiquito, me dijo: papito, yo quiero conocer a Tony Kroos. Me la puso súper jodida. Es el problema de los niños, ahora son más sofisticados porque tienen más televisión. A mí me habían dicho en mi época, yo quiero conocer a Pacheco. No, en serio, Gabriel. En la tuya no, en la tuya es como a Chaplin. Muy bien, en el mejor de los casos. Les voy a contar una historia. Yo trabajé en El Espectador en el año 84. Yo era editor de una vaina que se llamaba Espectadores 2000, que era una separata del periódico para jóvenes. Y a mí, don Guillermo Cano, que en paz descanse, me dijo de Navidad a todos los grupos a quién queríamos entrevistar. Yo escogí a Juan Gozaín. O sea, que es en serio, esos eran nuestros personajes de esa época. Para mi hijo era Tony Kroos. Cuando eso sucede, me maté la cabeza y le decía a Gina: mi amor, ¿qué voy a hacer? Pero lo que pasó es que coincidió con la Eurocopa. Una semana antes, por una cosa divina de la vida, yo trabajo bastante con la Federación de Fútbol, logré que me consiguieran 4 boletas para ir a la semifinal de la Eurocopa. Matías no lo sabía. Cuando llegamos al hotel de Marsella, me dice: papito, ¿por qué estamos en Marsella? Y yo le dije: loco, porque camino a Roma no había más tiquetes y era más barato. Cuando llegamos al hotel, le pido a mis 2 hijos que abran un sobre de HL que había encima de la cama, y cuando eran las boletas, Matías, llorando, me dice: nunca pensé que fueras tan importante para mí, papito. No es menor, sus hijos tienen muchos sueños que ni siquiera les hemos preguntado. Y ese fue un sueño que la vida me dio la oportunidad, no por ir a un partido de fútbol de esos, sino porque me imaginé cómo lograr a Kroos. Estábamos en la segunda fila y cuando sale a Alemania y mi hijo ve a Tony Kroos con el número 8, yo les juro por Dios que la foto de la cara de Matías Gaitán Medina jamás se me va a borrar de mi cabeza, porque él sabe que era posible hacer algo porque era reconocido como ser humano. Si ustedes ven ahora cómo Matías se emociona en la casa, Matías se la pasa preguntando a todos los demás qué queremos,
porque él ese día aprendió que las personas son importantes. Y lo aprendió a través del ejemplo, no de la autoridad. Lo aprendió a través de darse cuenta que era lo importante. Aquí simplemente esta presentación se las voy a enviar después con el señor Alejandro Arango, que ya me está mirando feo, pero me faltan 4 minutos, Alejo. Que es mucha de la literatura que he tenido la oportunidad de recoger en este camino y me gusta compartirlo. Además me gusta esta última, que es un libro del año antepasado de Chopra, en donde dice que también parte de la felicidad está en qué comemos y cómo lo comemos y qué día lo comemos. Si quieren comerse su sancocho trifásico, mejor el sábado. El lunes les puede dañar un poquito el sentido del humor en la oficina, porque el hígado es el órgano que regula el temperamento. Y cuando lo cargamos mucho de grasa, nos ponemos irritables. Pura biología. Para cerrar y cumplir con lo prometido, les voy a contar una historia. Para mí ha sido muy complicado aprender esto de ser visible, porque nací en una generación en donde éramos poco visibles, en donde la autoridad era muy importante. Y eso no es bueno ni malo, fue cuando yo nací. Y haber empezado a caminar para hacer a las personas visibles ha sido un ejercicio súper interesante. Como mi papá y mi mamá se separaron cuando yo les conté que tenía 4 años, duré en un conflicto emocional con mi papá toda su vida. Los que son aquí papás, hijos de papás separados, saben que es jodido, porque uno vive con uno y a veces la relación se complica con el otro. Yo tuve un papá presente, gracias a Dios, muy presente, pero siempre lo juzgué. Siempre pensé que lo que había hecho para que el matrimonio se acabara era culpa de él. Me di cuenta con el tiempo que no era culpa de él, era un error. Lo hizo absolutamente involuntario, porque lo único que hizo fue repetir acciones que él había aprendido. Y eso es complicadísimo de entender. Muchas veces hacemos cosas que hacen daños a los demás y no las hacemos desde la voluntad de hacer daño. Las hacemos únicamente porque estamos repitiendo una conducta. Por ejemplo, yo levantaba mucho la voz, gritaba mucho a las personas. Y yo no la gritaba para ofenderlas, gritaba para ejercer autoridad. Un día me di cuenta que mi levantada de voz los ofendía y dejé levantar la voz. Más o menos hace unos 7 años me tomé el trabajo de darme como meta que si mi papá se moría, como iba a pasar algún día, yo iba a poder enterrarlo tranquilo, porque siempre me dio mucho miedo de irme con la sensación de tener una relación mala con mi papá. ¿Por qué? Porque soy una persona que vino al mundo en procura de tener buenas relaciones. Me parece una delicia, además la paso delicioso. No hay nada mejor que no pelear. ¿Qué es el conflicto? ¿Qué es el conflicto? ¿Cuándo nace el conflicto? ¿Cuándo nace el conflicto? ¿Cuándo qué? Cuando no pensamos igual. ¿Tú te imaginas que todos pensáramos igual? ¿Hay formas de evitar el conflicto? ¿Cómo? Comunicándose. Muy bien, gracias. Eso, así en la casa. Porque lo acaban de decir honestamente, que les demos la razón a ustedes. No. El conflicto solo se evita entendiendo que el otro también vale lo que piensa. Y créanme que se puede. Todos los puntos de vista son válidos. Cuando empecé a hacer el ejercicio con mi papá, lo primero que hice fue almorzar con él todos los días. Entonces dije, voy a almorzar con mi papá todos los días. Entonces lo invitaba a almorzar a la oficina. Pero pasaba algo muy divertido. Me sentaba a almorzar con mi papá y yo no lo oía. Yo no lo oía. Mi papá me empezaba a hablar, entonces le pasa lo a todos los papás. Me comenzaba a contar la misma historia por 50 millones de veces más. Otra vez me hablaba del partido de Estefano y Pedernera, cuando Millonarios ganaba. Esto hace ya, Arturo, años. ¿Sí o no? Los que son de Junior no acepto bullying en ningún caso. Yo no tengo papá, el único papá que tengo se llama Augusto, no es el Junior, ¿vale? Muy bien. Y mi papá me contaba la historia y yo les hago una pregunta: ¿qué pasa cuando sus papás le repiten las historias? ¿Sí o no? No joda, otra vez. El otro día, el Papa Francisco utilizó en Bogotá una frase muy bonita que se llama la eutanasia cultural. Y es cómo no le permitimos a los viejos ser viejos. Y estamos matando a los viejos antes de que se mueran. Me pareció de las cosas más potentes que sucedieron en el Papa. Pero yo a mi papá también lo negaba todo el tiempo, a pesar de que lo quería, etcétera, etcétera. Me pasó algo con mi papá. Siempre quise darle beso, pero como no me eduqué con él, a mí siempre me dio mucha envidia ver a mis amigos que le daban beso a su papá. Era como para mí Disney. Yo cuando veía un amigo mío hacer eso con papá decía, pucha, qué envidia, jodido.
emocionalmente muy jodido. Yo cumplo el 1 de agosto. Mi mamá se murió el 17 de mayo de ese año, que les voy a hablar del 2014. Y en ese cumpleaños particularmente, esto era un viernes, si pueden mirar en sus calendarios, el 1 de agosto del 2014 fue un viernes. Mi hermana, Gina, mi esposa, me hace un almuerzo con toda mi familia. Yo le pedí que no hiciéramos fiesta porque quería guardar el luto de ese primer cumpleaños de mi mamá. Además, mi mamá cumplía años la misma semana que yo. Entonces nos hicimos un almuerzo muy recogido. Y los viernes por la tarde tengo la fortuna de yo no ir a la oficina, sino me voy con mis hijos a jugar fútbol. Esos son mis viernes. Ese viernes mi hermana me dice: negro, necesito que te vayas con mi papá porque yo voy a hacer unas vueltas. Y lo llevaron a la casa después. Le dije: perfecto. 1 de agosto del año 2014. Me voy con mi papá. Yo voy con mis hijos a un club del cual somos socios en Bogotá, y nos fuimos y nos pusimos a jugar. Yo me senté con mi papá en una silla, tú estás acá, yo acá, y mis hijos estaban jugando. En un momento, mi papá me empieza a contar las mismas historias, Arturo. Pero pasó una cosa que nunca había pasado en 45 años que tenía yo en ese momento. Le pregunté. Entonces me empezó a contar del partido ese de Estefano y Pernera, y le dije: Tuto, ¿con quién fuiste? Yo le decía Tuto a mi papá. Y cuando yo le pregunto eso, mi papá se voltea, sudando, me acuerdo, y me dice: ¿tú me estás preguntando? Cuando pasó eso, yo eché un madrazo, dije: el que hizo invisible a mi papá fui yo, y me cogí la cabeza. El que hizo invisible a mi papá fui yo, y me cogí la cabeza durísimo. Y dice una expresión, yo a veces me gusta decir groserías, y dije otra expresión, dije: miércoles, fui yo. Me di cuenta que mi papá se había equivocado y vivía en el error, y yo me la pasé 45 años juzgándolo. Y él se actuaba como se actuaba. Y me di cuenta que lo que yo sentía como sentirme invisible no era yo el que hacía invisible a mi papá. Cuando me di cuenta que mi papá reaccionó así, me dediqué toda la tarde, por lo más sagrado que tengo en mi vida, que son mis hijos, a preguntarle: Tuto, ¿por qué? Le pregunté ese día, por ejemplo, del matrimonio de mi papá y mi mamá, le pregunté dónde se habían casado, le pregunté cosas que nunca le había preguntado. ¿Vale? Esa noche, que lamentablemente, como siempre lo cuento, ese día lamentablemente se acabó, porque yo puedo decir que son los días que más ha marcado mi vida. Mi señora nos invita a comer en un restaurante en Bogotá, pasta, que es lo que más le gustaba a mi papá. Y cuando terminamos de comer, nos paramos al frente del centro comercial El Retiro, y mi papá se acerca y me da un beso en la frente. Cuando mi papá me dio un beso en la frente, beso que hoy puedo decirles que siento en mi frente, yo me sentí súper raro. Dije: Tuto, ¿qué pasó? Me dijo: hoy es el día más feliz de mi vida, hijo. Yo, mamándole gallo, le dije: no jodas. Me dije: ¿por qué? Me dijo: porque hoy me preguntaste. Por fin me di cuenta que yo te interesaba. Cuando me dijo eso, me hizo sentido toda la historia que yo cuento. Asocié momentos de mi vida. Yo después, como reacción, le di otro beso en la frente. Estaba lloviznando, me acuerdo perfectamente, mi papá estaba mojado. Después él alza a Matías, lo alza, me para un tipo muy grande y le dice: Matías, nunca olvides que Matías quiere decir don de Dios. Y se despidió de Matías, se despidió de Juan Felipe, se despidió de Gina, y a las 7 de la mañana el otro día mi papá le dio un infarto cerebral. Y fue la última vez en mi vida que me di cuenta que pude hacer visible a mi papá. Como siempre cuento la historia desde el amor, a mí la vida me dio la oportunidad, en el minuto 90 con descuento, de entender que todo esto es real. Nosotros decidimos cómo nos relacionamos, nadie más. ¿Cómo quieren que los vean? Decídanlo hoy. ¿Quieren que los vean amorosos? Les tengo una trampa: sean amorosos. ¿Quieren que los vean bravos? Les tengo una trampa: sean bravos. ¿Quieren que los vean deshonestos? Les tengo una trampa: sean deshonestos. ¿Quieren que los vean chistosos? Sean chistosos. Y así sucesivamente. Pero sobre todo, procuren que todos los seres humanos con que ustedes se relacionan existan y van a tener entornos explosivos. Los dejo con este minuto de este video que para mí resume gran parte de la capacidad de las personas de reinventarse. Muchas gracias.